video que realizamos buscando demostrar ciertas capacidades de aeronaves no tripuladas en control de seguridad urbana, desde tráfico hasta, por ejemplo, prevención de ciertos incidentes en zonas de las ciudades que son de alto riesgo, de alto impacto. Vamos a tratar de hacer un poco interactivo todo el proceso hoy. Espero que de esa manera sea de todo su interés. Ok, regresando un poco al tema, entonces, ok, ahora sí, creo que ya pueden ustedes estar viendo mi presentación. Entonces me salgo un poco por acá. Listo. World UAV Federation es una organización mundial que tiene un convenio con ALAS y nuestro objetivo es promover el uso asertivo de la tecnología de drones en general, tanto en seguridad como en otras aplicaciones, a eso me refiero con ello. Y pues desde ese punto de vista, lo primero que quiero mostrarles es que no hay una cifra muy clara respecto al tamaño real del mercado de drones. Sin embargo, cualquiera de los estudios que se hicieron al respecto muestran unas tendencias con crecimientos agregados año con año que fluctúan entre el 20 y el 38 y 40%. Eso lo que quiere decir al final de cuentas es que por donde lo miremos, el crecimiento de este sector está disparado y está generando una muy importante actividad económica en todos los países. A la vez de eso, es importante tratar de desagregar un poco ese crecimiento. Para desagregar ese crecimiento, ustedes pueden ver los 4 recuadros que están en la parte inferior de la presentación. Y hay una parte muy importante, sí, por supuesto, el tema de hardware. En el tema de hardware yo diría que podemos destacar 3 grandes bloques: todo lo que es el bloque de divertimiento, todo lo que es el bloque comercial y profesional, y todo lo que es el bloque militar, donde hay una cantidad de cosas increíblemente interesantes. En el tema de software, están apareciendo una serie de opciones muy interesantes, desde control de flotas, gestión remota, control y manejo remoto. Una cosa es gestionar una flota cuando yo, después de hacer un vuelo, registro una serie de información, y otra cosa diferente es poder hacer una gestión remota de una flota, estando yo sentado aquí en mi centro de control y poder operar múltiples escenarios a la vez. Pero lo más importante, miren que en este caso, lo que se destaca principalmente es el bloque de servicios. En el bloque de servicios hay una cantidad de usos muy interesantes y efectivamente seguridad es uno de esos bloques. Sin embargo, hay unos increíblemente importantes e increíblemente atractivos como negocios, como pueden ser el de inspección de infraestructura, el de protección ambiental y el de agricultura en todos sus aspectos. Toda operación de drones está circunscrita a que finalmente, y como vamos avanzando en todo esto, lleguemos a tener regulaciones que permitan un ambiente de usufructo, que es lo que a final de cuentas buscaríamos con el uso de drones, un ambiente de usufructo para empresas que están trabajando en seguridad y o en otros sectores, no importa. Entonces, algunos países están un poco más avanzados, otros países están un poco menos avanzados. En términos generales, en el mundo hay 2 bloques muy, pero muy relevantes. El primero es el de la FAA, que es el Federal Administration de los Estados Unidos, Federal Aeronautic Administration de los Estados Unidos. Allá el camino ha venido por el lado de un ejercicio que se llama LANC para autorizaciones, con un patrón de formación que se llama que arranca por el Part 107, que es como el registro y formación de los operadores, y por el otro lado tenemos en Europa la EASA, y en la EASA hay una aproximación que para mi gusto es un poco más interesante, porque es una aproximación por características, es decir, operaciones no certificadas, operaciones certificadas y operaciones excepcionales. Eso quiere decir que en ese escenario se hace más énfasis en la calidad y la característica de la operación que se pretende realizar, que en el trazado o en el trayecto que tenga el operador de las aeronaves. En ambos casos hay algunos factores que son comunes y que van a terminar siendo
parte esencial del negocio de drones o en general del uso de drones. Lo primero, la identificación. Todos los que operamos drones eventualmente vamos a tener que estar identificados y vamos a tener que estar registrados en algún sistema general que nos permita eventualmente decir si esa aeronave, la número 0007, pertenece a tal empresa que es de fulano y fulano y fulano. ¿Sí? En cualquier lugar del mundo vamos a tener un escenario de ese estilo. El segundo escenario, que se va a volver común para todos, lo mencioné hace un momento, el de control de flotas. Si yo soy un operador de drones y tengo 2 o 3 drones, yo tengo que permanentemente estar en capacidad de demostrar la idoneidad de mis operaciones para que de esa manera no haya en la autoridad aeronáutica del respectivo país una duda, la más mínima, sobre mi capacidad para operar en el espacio aéreo. En el espacio aéreo, como ustedes saben, hasta ahora ha sido prácticamente un escenario de aeronaves tripuladas, sean estas privadas o comerciales, pero ahora estamos incorporándonos a ese espacio aéreo muchísimas otras personas que no necesariamente somos pilotos o que no necesariamente tenemos trayectoria en el sector aeronáutico, y ahí hay uno de los principales factores en contra de la implementación del tema de aeronaves no tripuladas a nivel mundial. No es ningún país en especial, es en todos. Es decir, ¿cómo hacemos para que personas que no son del ámbito aeronáutico entren al ámbito aeronáutico y lo hagan sin generar riesgos? Para allá vamos con todo eso. Y finalmente, el tercer requisito muy grande que va a tener todo este ejercicio se llama UTM, las siglas de Unmanned Traffic Management. En alguna medida, muy automatizada o un poco manual, vamos a tener que hacer una integración entre lo que ustedes ven aquí, niveles de vuelo de aeronaves de diferentes estilos, porque es que son muchísimos los estilos, y finalmente llegar a un escenario donde los drones puedan volar, ¿sí? En un escenario que sea, digamos, propio, como ya hay escenarios propios para otros tipos de aeronaves, y que no generen riesgo para los demás. Una predicción, vamos a terminar trabajando en 2 grandes bloques de drones. Los drones que son escenario IoT. Escenario IoT quiere decir que son aeronaves que quedan circunscritas a un escenario de Internet de las cosas. Principalmente porque al estar en un espacio aéreo de baja altura, típicamente por debajo de estos 500 pies, y esto va a variar un poco dependiendo de los países, la posibilidad clara de que estén conectados de manera permanente en línea a una red de tierra, una red móvil 4G o 5G, es clara, es perfectamente válida. Y entonces aquí vamos a tener una apreciación del espacio aéreo en línea, completamente en línea. ¿Sí? Un segundo bloque, los drones más grandes, los drones de largo alcance, los drones que van a hacer preinspección, vamos a referirnos a ellos en un momento, más probablemente terminar operando con una versión reducida de los certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves privadas, pero comportándose como aeronaves. Más probablemente vamos a tener esos 2 grandes escenarios, y en esos 2 grandes escenarios, el mundo, en qué forma y de qué manera los adoptan, el mundo los está trabajando en cada lado un poco diferente. Sin embargo, hay una entidad rectora, la Organización Mundial de la Aviación Civil, es la que pone los lineamientos para todas las diferentes aeronáuticas del mundo, DINASIA, la de México, la de Colombia, la de Perú, todas las demás. Y hay aquí en este momento en pantalla, ustedes ven como los 4 grandes bloques que componen una operación y en los cuales están la gran mayoría de acuerdo. Antes de la operación, un registro electrónico o un registro de cualquier otro tipo. En muchos de nuestros países es manual todavía. Hay casos como el de Brasil, donde en Brasil yo ya puedo, entrando a la página web de la Autoridad Aeronáutica, hacer un registro directo. Tengo que haber hecho un proceso por eso, pero ya lo puedo hacer. La preparación de vuelo, el plan de vuelo y la aprobación del mismo tienen que darse de manera automática, pero no solamente eso, sino que tienen que darse considerando las clasificaciones del espacio aéreo de cada país, es decir, en donde tengo yo zonas restringidas, zonas reservadas o zonas que en algún momento dado tengan un NOTAM. NOTAM es un Notice to Airman, y que ese NOTAM me esté diciendo que, por ejemplo, por determinado evento, entonces a haber una restricción temporal de un espacio aéreo de tal o cual parte, y todos vamos a tener que tener eso perfectamente establecido. Luego vamos a tener que incorporar una información que va a ser clave en el curso próximo. Es
meteorología, navegación y comunicaciones aeronáuticas. Porque al final de cuentas vamos a necesitar tener claro el escenario donde vamos a operar, podernos comunicar y sobre todo tener una claridad de dónde estamos y en dónde vamos a desarrollar ese tipo de operación. Y para eso todo el tema de navegación va a ser la clave. La ejecución, digamos que se vuelve la parte, entre comillas, más sencilla del proceso. Ir a hacer un vuelo de 30 minutos, de 40 minutos, de 1 hora sobre, por ejemplo, sobre un espacio como puede ser el derecho de vía de una línea eléctrica o algo por el estilo. Digamos que ahí eventualmente se vuelve un poco más sencillo y un poco más fácil ya la ejecución como tal. Y finalmente hay un tema que para todos nosotros de golpe no es tan claro, y es que después de todo vuelo, en un avión comercial, por ejemplo, lo primero que pasa es una inspección IR. Y es que tan pronto el avión toca tierra, llega a la puerta, la gente empieza a desembarcar, hay una serie de procesos que se dan alrededor de la aeronave y hacen lo que se llama la inspección IR. La inspección IR es revisar que no haya pasado nada, que aterrizó bien, que una piedra no golpeó, qué sé yo, una cantidad de detallitos que se deben tener en cuenta. Y eso es parte de la operación de drones también. Tenemos que revisar muy bien cómo quedó la aeronave, qué sucedió en el vuelo, que no haya habido ninguna novedad y sobre todo que si hubo alguna novedad de cualquier naturaleza, tener clara la forma como esa novedad debe reportarse a la autoridad aeronáutica, porque todo en aeronáutica se ha construido a partir de 100 años de estadísticas, de ciento y un poquito de años de estadísticas, y en este caso la parte de drones apenas empieza a construir la propia. Entonces seguramente eso va a ser uno de los factores más relevantes para que podamos llegar a construir unos escenarios de vuelo y unos escenarios de aproximación que sean seguros y que sean al final de cuentas confiables para las autoridades del espacio aéreo. Hasta ahora vamos a tener en general unos escenarios más bien como definidos y claramente. ¿Por qué? En general, lo que ustedes ven aquí, VLOS, que es Visual Line of Sight o vuelos en alcance visual, han sido los que se han permitido y que se han generado prácticamente en todos lados. ¿Eso qué quiere decir? Que la aeronave que está volando está en mi alcance visual y yo tengo la forma de poder determinar cualquier ubicación, posición, etcétera, de la aeronave, porque la tengo a mi alcance. Esa es la primera característica que hemos tenido en los vuelos que fácilmente se autorizan. Si alguno de ustedes, por ejemplo, por curiosidad, miran en Estados Unidos un vuelo de LANC, que es el tipo de autorización básico, que es VLOS, es prácticamente aprobado en automático. Se puede hacer. Luego tenemos una segunda parte, que es EVLOS. Extended Visual Line of Sight. Ese Extended Visual Line of Sight sucede cuando yo, operador, que estoy en un punto de interés X, estoy volando dentro de mi alcance visual, pero una persona que está capacitada y que está formada está en un punto especial que me permite hacer una extensión de esa supervisión visual del vuelo. Entonces, esta persona está conectada de manera permanente con el operador principal, pero estando situado a una distancia más larga, me permite extender el alcance de la aeronave. ¿Cuál es el escenario típico de esto? Un dron multirotor tipo Autel o tipo Senses o tipo DJI. Hoy en día fácilmente puede volar 3 o 4 kilómetros de distancia sin ningún problema, lo que para cualquier operador en alcance visual ya no es posible controlar. Entonces yo puedo tener un operador visual o un auxiliar visual y extender la operación como si fuera visual hasta la capacidad de observación de esa segunda persona. En la gran mayoría de los países esto se acepta y típicamente me permite hacer operaciones de vuelo que vayan hasta 1.5 kilómetros de distancia y típicamente line of sight se considera entre 500 y 750 metros. Y luego nos saldríamos y vamos a salirnos y eventualmente nos vamos a salir al ambiente que más probablemente se convierta en el escenario lucrativo y más aún en el sector de seguridad, y es el ambiente Beyond Visual Line of Sight. Por eso lo ven ustedes aquí en esta gráfica en ambos costados. Es cuando yo tengo la
capacidad de preparar, presentar y ejecutar una operación incluso más allá de mi alcance visual. O sea, aquí ya estamos hablando de situaciones donde puedo estar hablando a 10 kilómetros, a 12 kilómetros, incluso a 50 kilómetros y muchos otros más. Aquí en rangos militares, pues estamos hablando de cosas increíblemente largas, pero digamos que en ámbitos comerciales estaríamos la gran mayoría de los casos hablando de situaciones de 50, 60 kilómetros, hasta 100 kilómetros en muchos casos. Pero aquí es donde, por lo menos creo yo, vamos a tener una de las más importantes oportunidades de mercado por la cantidad digamos, de información adicional y de servicios adicionales de seguridad que se pueden prestar cuando yo estoy trabajando en este rango de distancias. Sin embargo, en cada país, eventualmente y dentro de poco, seguramente más rápido en unos que en otros, vamos a tener reglas, las reglas que vamos a tener que seguir para BVLOS en cada país. Es muy probable que finalmente terminemos generando algún tipo de licencia, algún tipo de certificación, algún tipo de elemento que constate mi idoneidad como operador y que me permita hacer este tipo de operaciones e incluso que pueda llegar a ser comparable en varios países. Por ejemplo, en Latinoamérica está el Reglamento Aeronáutico Latinoamericano y si esta certificación o esta licencia se incorporara ahí, quiere decir que muy probablemente podríamos tener compatibilidad entre países, como sucede con pilotos, por ejemplo, con los pilotos comerciales y en algunos escenarios de pilotos privados también. Para considerar las aeronaves y pensando en esos 3 escenarios de vuelos, ha habido montones de clasificaciones. Yo me voy a referir aquí muy rápidamente solamente a 2. Una primera que tiene grupos 1 a 5 y estos grupos 1 a 5 estaban definidos a partir del peso, el máximo peso total de despegue de la aeronave. Y a esa aeronave se le asignaba un techo de operación. Típicamente el ejercicio de drones comerciales, el típico escenario de drones comerciales cubre los grupos 1 y 2. Por una razón, la gran mayoría limita el peso de las aeronaves, la gran mayoría de las normas limita el peso de las aeronaves para esos usos comerciales a las 55 libras o 25 kilogramos. De ahí para adelante, aeronaves un poco más grandes, entonces van a tener que ser parte de unos procesos adicionales de permisos y de certificaciones. Sin embargo, pues no es solamente un tema de permisos. Si ustedes ven este recuadro, es un tema de cuánto tiempo puedo volar, a qué altura puedo volar, qué tipo de carga paga puedo volar y en general esto me define la operación. La operación en general típicamente va a ser o a gran altura, esto necesariamente va a ser certificado como si fuera otro avión y va a requerir cosas como por ejemplo un Sense and Avoid, una DSB, medio de identificación para otras aeronaves y cosas por el estilo. MALE, Medium Altitude Long Endurance, aquí por ejemplo es donde más probablemente vayamos a encontrar aplicaciones importantes para temas de oleoductos, de líneas eléctricas, etcétera. Realmente el primer vuelo comercial en MALE se dio hace ya varios años y fue por la ConocoPhillips, que es una compañía operadora de oleoductos, utilizando un avión Scan Eagle para hacer vuelos sobre un recorrido de oleoductos en Alaska, entre Alaska y Canadá. Y luego están los TUAV, que son básicamente el escenario donde nosotros estaríamos trabajando en distancias más cortas, aeronaves un poco más ligeras, donde el riesgo de estas aeronaves para los otros elementos del espacio aéreo serían controlados principalmente por altura, allá donde mencionamos hace un momento que estaríamos en el ambiente de cobertura de una red 5G, y muy probablemente vamos a tener ese tipo de limitantes ahí. Entonces, ¿quiénes son nuestros tactical UAVs por excelencia? Los multirotores. Los multirotores hoy en día tienen una increíble, pero muy grande cantidad de versiones y variantes. Un tema muy interesante, en muchos lados, en Europa y en Estados Unidos ahorita, por ejemplo, cualquier aeronave que sea de libre operación tiene que estar por debajo de 250 gramos de peso total. Entonces es muy simpático ver a los fabricantes, todos fabricando aeronaves de 249 gramos de peso. Existen, ahí están, se venden entre $1,000 y $2,000 dependiendo de los accesorios, pero es el tipo de aeronave que uno eventualmente podría llevar al campo cuando está montando bicicleta a campo traviesa y usarlo para grabarse y cosas por el estilo. Los VTOL
empiezan a convertirse en los dominantes y los jugadores de más alto interés, especialmente en temas de seguridad, porque los VTOL son dispositivos que me van a permitir despegue vertical, pero transición a un vuelo de sustentación por superficie fija, es decir, por un ala, es una forma de decir por un ala. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de aparatos, por un lado, me van a permitir una cantidad de opciones mayor en carga paga, me permiten una mayor carga paga, me permiten diferentes opciones, como por ejemplo lo que ustedes ven aquí, que es despegue por pista, despegue por catapulta, despegue por capacidad propia. Y estos son los aparatos que van más probablemente a terminar dominando ese escenario al que me refiero yo, de los 50 kilómetros aproximadamente. Este es el tipo de aeronaves que va a ser perfecto para temas ambientales, para temas de infraestructura crítica, para temas de fronteras, de montones de cosas de ese estilo. Y por encima de esto, pues vamos a encontrarnos una serie de aplicaciones específicas. Una de las más interesantes que viene en proceso de desarrollo y de manera muy amplia es el de las estaciones de uso remoto, es decir, no necesitar que la persona con el dron llegue hasta el sitio de despliegue, haga los preparativos, haga la sincronización del dron con el GPS, etcétera, sino que este dispositivo está allá en el sitio, no sé, puedo decir algo, en la mina, en el puerto, en la refinería, en donde se requiera, y se maneja desde un centro de control. Y aquí tenemos un primer gran anuncio muy importante, centro de control. Y finalmente, una aplicación muy interesante, que es la de las aeronaves no tripuladas que son de alimentación permanente desde tierra. El ejercicio típico es cuando ustedes, supongamos por un momento dado que ustedes van a levantar una torre de liquefacción en un pozo petrolero y necesitan una serie de medidas de seguridad, pues una aeronave no tripulada conectada a una estación de tierra, volando a 80 o 100 metros de altura, podría proveer la supervisión de toda la operación, porque estando conectada puede volar un par de días, medio día, 2 días, o por ejemplo, un concierto en una ciudad y entonces podemos tener el aparato volando 2 horas del concierto, las 4 del concierto y 2 horas después del concierto, mientras toda la concurrencia se vuelve a sus hogares y a sus casas. Entonces, este tipo de aplicaciones también tienen un escenario muy especial. Todas las anteriores empezarán a generar una serie de opciones que de nuevo se convierten en un tema de centro de control. La primera que ustedes ven aquí arriba, por ejemplo, es el seguimiento de objetos. Y efectivamente yo hoy en día puedo, desde una aeronave no tripulada, por ejemplo, en el acceso a un campo petrolero, hacer el seguimiento de un vehículo que lleva un dispositivo delicado, un dispositivo de alto valor, y proteger, o por lo menos tener una observación directa de todo el tránsito a lo largo del camino. Tuvimos un caso de una mina de oro donde, por ejemplo, se están utilizando este tipo de aplicaciones para hacer seguimiento de los vehículos que entran y salen con el personal de la mina, perfectamente claro. Un segundo tipo muy interesante es el que ustedes ven en la parte de abajo, que es cambios de terreno y modelado. Esto es lo que típicamente se conoce como un análisis multitemporal, y es que en la medida en que yo puedo utilizar los drones para hacer trazados fijos y repetirlos, entonces yo puedo hacer comparaciones de imágenes para determinar en qué punto se está sucediendo una desforestación, en qué punto me están vulnerando o aparece un intento de ruptura de un perímetro, por ejemplo, de una zona franca, de un gran parque industrial, cosas por el estilo, o en qué punto, por ejemplo, estoy encontrando permanente asentamiento. Alguien que quiere invadir el derecho de vía de una red eléctrica, que sucede en todos nuestros países, con personas que después buscan algún tipo de retribución para poder desalojar el escenario. Y voy a referirme muy brevemente aquí a este tema, y es que lo militar está jalonando el desarrollo del tema de una manera espectacular, y ya todo el escenario de la guerra de Ucrania ha dejado de manifiesto que las aplicaciones de drones son de mucho mayor impacto del que se preveía originalmente. Creo que en las películas todos hemos visto el dron este muy grande de cabeza redonda que está volando por allá muy lejos desde un contenedor que lo manejan, y eso dejaba caer un artefacto explosivo o alguna cosa. Esto se mueve de una manera mucho más rápida y ahora tenemos algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo los sistemas de hordas,
Esto no es otra cosa que un sistema interconectado de drones que comparten a través de un vínculo de inteligencia artificial una cobertura y, por ejemplo, una horda de estas avanzando podría cubrir un área y buscar todos los slots calientes de video de los vehículos y estallarse contra esos. La gracia de la interconexión es que entonces cada uno sabe a qué vehículo va y no repiten, sino que cada uno va a uno distinto y se distribuye en el escenario de cobertura y de esa manera se hace más efectivo el ataque, entre comillas, el ataque militar. Ese que ustedes ven aquí abajo que tiene un pequeño ala delta es lo que se llama loitering munitions. Loitering munitions es cuando yo puedo tener sobre el espacio aéreo un dispositivo dando vueltas en espera y simplemente tiene previsto que cuando algo que detecta reúne las características que tiene previstas como objetivo, se sacrifica sobre ese objetivo. Entonces, sin mencionar, por ejemplo, misiones de observación, de generar conciencia situacional sobre el campo, sobre el terreno, temas de interacción con otras unidades militares y finalmente la posibilidad de hacer despliegues remotos de larga distancia. En la medida en que lo militar siga jalonando unas inversiones muy grandes, pues vamos a tener que el desarrollo general de las aplicaciones de drones va a ser muy, pero muy acelerado, lo que quiere decir que para nosotros cada vez es un poco más difícil mantener un seguimiento claro del edge o el top de la tecnología. Muy bien, voy a salirme de acá un momento para compartir con ustedes un par de cosas por este lado. Permítanme un segundo. Entonces, a ver. Necesito. Ok, todavía no. En este video lo que quiero resaltar es, si yo voy a utilizar un dron para cualquier aplicación, fíjense, por ejemplo, lo que está haciendo esta pequeña aeronave. Viene por un patrón de vuelo definido, encuentra un obstáculo que en este caso era el poste y automáticamente hace el evitamiento de ese obstáculo. Ese obstáculo puede estar, por ejemplo, incluso sobre una grilla como la que acabaron de ustedes de ver. Y en este caso, por ejemplo, estoy haciendo permanentemente un ejercicio lateral de evitamiento de una masa vegetal y lo que está haciendo la aeronave es evitar en forma permanente el contacto. Este es uno de los temas que más probablemente se va a convertir en uno de los factores fundamentales para la autorización, para la generación de permisos, porque en la medida en que una aeronave tenga esa característica, lo que va a permitir es reducir la probabilidad de incidentes. Aquí quiero compartirles un caso donde lo que se estaba buscando es precisamente seguimiento de una infraestructura crítica. En este caso, se estaba haciendo un ejercicio de previsión de tráfico hacia una zona de peajes. Quiero resaltar en miren el tema de climatología al que me refería al comienzo. Este es el tipo de escenarios que tiene que el operador conocer y de manera muy acertada manejar y entender sus limitaciones, saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Aquí ustedes acaban de ver un movimiento de cámara. Eso quiere decir que la posibilidad de manejar diferentes ángulos es importante para la misión. Yo puedo generar especialmente tomas superiores, tomas frontales y tomas oblicuas. Esas tomas oblicuas y esas tomas frontales van a tener después diferentes oportunidades de procesamiento
Y ese procesamiento es que al final de cuentas va a convertirse en mi producto final, el producto final que voy a estar ofreciéndole o vendiéndole a un cliente. Perdón un momento. Este es un caso también de multimotores, de multirotores, trabajando sobre una infraestructura vial en este caso. Y esto lo que me permite es generar los patrones repetitivos para vuelo. ¿Sí? Lo que quiere esto decir es que ese video es repetible. Y si ustedes ven en la derecha, la trayectoria viene marcada. Entonces, dentro de un mes o dentro de un par de meses, yo puedo repetir la misma ruta que está generada en el costado derecho de la imagen y de esa manera hacer comparativos posteriores. Eso se vuelve muy valioso desde el punto de vista de la información que queremos en un momento dado generar para un cliente. Ok. Esto es exactamente a lo que me refiero. Aquí obviamente es una composición, pero lo que esto nos muestra es dos escenarios del mismo espacio de tiempo y cómo los dos escenarios cambiaron en tiempo. Este es el tipo de información que en general, a nivel de producto de seguridad, empieza a ser muy interesante para todos los integradores y para las empresas de seguridad en general. Este es un ejercicio de análisis multitemporal. Y permítanme, comparto con ustedes uno más que tengo por aquí. ¿Dónde está? Los drones son una cámara cada vez mejor que tiene la capacidad de desplazarse y de generarnos una visión, pero lo más interesante, y perdón, también vuelvo a repetir, es la capacidad de analítica que yo puedo tener sobre el drone. Y fíjense que nos regresamos de nuevo a las aplicaciones de seguridad y al C4, donde había un vehículo, donde había un techo, donde había una moto, donde había una persona sobre un terreno, etcétera. Y eso lo que nos permite es generar estos productos de drones mucho más en el centro de control. Y siempre he dicho en algunos escenarios donde he tenido la oportunidad que desde el punto de vista de todos los oferentes de servicios de seguridad, al final de cuentas, el activo más importante va a ser el centro de control, donde se procesan y donde eventualmente se generan los productos de venta para un cliente final. Miremos un momento. Lo anterior estaba muy referido a multirotores. Veamos la categoría que sigue. Estos señores son fabricantes de sistemas de video ya de mayor tamaño, de mayor prestación, pero nos ilustran cosas muy interesantes. ¿Cómo puedo yo, en una aeronave volando a 130 o 140 kilómetros por hora, hacer seguimientos de vehículos? Aquí estamos hablando de una aeronave de ala fija,
de una aeronave que tiene un patrón de vuelo más parecido al de un avión que al de un dron multirotor. Por lo tanto, ustedes ven aquí que el proceso del movimiento de la cámara es como un poco más suave, es un poco más fluido tal vez, ¿sí? Sin embargo, la característica fundamental es la capacidad que tienen ya hoy en día muchos fabricantes de hacer este tipo de procesamiento electrónico de imágenes para poder prestar servicios de seguridad. Por ejemplo, imagínense en esto en una gran mina de cobre en Chile o en una de las grandes minas de Perú o de las minas de carbón, etcétera. Es el tipo de escenarios donde empiezan a volverse interesantes las aplicaciones de seguridad. Ahora, permítanme les muestro la aeronave. En lo particular, tengo una relación de muchos años atrás con esta fábrica. Esta es la aeronave. Esto es lo que se llama un sistema híbrido, o que usa electricidad y combustible, motor de combustión interna para su. Esta, por supuesto, es una operación un poco más compleja que la operación de un simple multirotor, pero es una operación que tiene unas probabilidades de servicios mucho más amplias. Pero de nuevo, volvemos al centro de control. En este caso puntual hay un lanzamiento por catapulta. Es muy interesante ver que este tipo de aeronaves se conocen y se usan en lo militar hace mucho tiempo, pero que hoy en día son tal vez el segmento en drones de mayor proyección desde el punto de vista de aplicaciones comerciales. Y después del aterrizaje, vamos a ver, esto que ya mostré al final, que la recuperación es por paracaídas designando un punto GPS que está asociado con el punto de despegue, lo que yo haya seleccionado eventualmente. Lo que quería ilustrar con eso es que es prácticamente el segmento que creemos y que vemos que va a tener una de las más grandes o de las más amplias difusiones hacia el mercado comercial, aunque esto es una aplicación en lo militar que ya está muy clara. Me referí al tema de los dispositivos que son anclados a tierra. Permítanme compartirles uno de esos. A ver, ¿dónde está aquí mi share screen? Se me perdió. Aquí está. Estos señores son de Francia. Y ustedes deben ver el cable que se despliega con la aeronave. Ese cable, según el modelo, son cables que fluctúan desde 30 hasta 120 metros. O sea que yo podría tener la aeronave hasta 100 algo metros de altura despegada, proveyendo una imagen de tercera dimensión permanente en un evento. La gracia de este tipo de soluciones es el mecanismo que usan para mantener la tensión del cable, para que, por un lado, el dron no sufra en el vuelo ante un movimiento inesperado por una corriente de aire, y segundo, que por ejemplo al momento de retraer no se vaya a presentar un enredo, sino que el cable vaya quedando de manera permanente de nuevo en el carrier que le permite hacer su jalón controlado.
Imagínense en esto tratando de apoyar la gestión de la policía de tránsito después de un fin de semana con festivo en los accesos viales de cualquiera de nuestras ciudades. Esto sería de un grandísimo beneficio, pensaría yo. Sin embargo, no es la única solución novedosa. Permítanme ahora, a ver, ahora sí. Estos señores son unos señores de la India. New technologies have emerged over the last decade for efficient data collection and processing. Today, drones are enabling data collection at scale, and AI is enabling data analysis at scale. Drones have already found use cases in various real-world business applications, but these applications cannot be realized and scaled without automation and connectivity. Introducing FlightBase, a one-stop solution for automating and scaling drone operations. FlightBase provides drone-agnostic software solutions that allow easy deployment of... Paro aquí un momento. Miren el concepto ya visto digamos, desde la pantalla grande, desde la imagen grande. Yo tengo desplegadas diferentes estaciones remotas. Esas estaciones remotas tienen uno u otro modelo de dron incluido. Esas estaciones, por ejemplo, están en el sitio del parque solar, en un puerto, en no sé, lo que sea. Miren que ellos hacen aquí referencias a una conexión de nube. Esto más probablemente termine siendo una conexión 4G o 5G en la medida que el despliegue de esas tecnologías vaya avanzando. Incluso, y lo digo con nombre propio, hablando con los señores de Nokia, con Nokia ya hay unos ejercicios en los que estamos involucrados para hacer redes 4G privadas. Hagan de cuenta la red 4G en una mina, la red 4G en un puerto, que además recoge un montón de otros dispositivos IoT que proveen una cantidad de lecturas de otras variables para la operación, y todo esto viene a un centro de control. Ese centro de control ya no solamente habla de seguridad y vigilancia, pero en muchos casos empieza como seguridad y vigilancia. En un puerto, por ejemplo, parte del tema crítico es que se puedan evitar intrusiones, mala gestión de contenedores cuando tratan de ponerles cosas. BVLOS operations and drone-in-a-box solutions are required for full autonomy. Flight-based precision landing technology allow the drones to accurately land on top of the docking or charging stations. The connectivity over FlightBase provides indoor navigation technology and automated drone wear. Hoy en día la gran mayoría de las aplicaciones que tenemos tienen que ver con espacios abiertos, pero fíjense que incluso también pueden empezar a considerarse de manera conectada y, por ejemplo, con este ejercicio de Wi-Fi o de redes LTE privadas, aplicaciones en espacios cerrados, en espacios confinados. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta que al final de cuentas las aplicaciones de drones son tantas como la imaginación de. Quiero compartirles una, ustedes me dicen su opinión. Ups, porque no la veo. Un momento. A ver si la puedo encontrar por acá. Ok, creo que ahora sí la voy a poder compartir. Un caso de la vida real.
Ok, en mi opinión, este es exactamente el tipo de cosas en las que el dron no es la herramienta indicada. Primero que todo, aquí se trataba, el objetivo se trataba de hacer un levantamiento en un accidente de tránsito, ¿sí? Pero mientras estoy haciendo todo eso, de todas maneras tengo a una persona interrumpiendo el tránsito, ¿sí? Y esa persona está levantando una aeronave en un escenario donde tengo un montón de otros riesgos, porque están pasando automóviles, personas, arriba hay cables de la luz, cables de comunicaciones, están los postes de la energía, están un montón de cosas que yo antes de cualquier vuelo tendría que haber evaluado muy bien a nivel de un análisis de riesgo. Probablemente esta operación salió sin ningún problema y pues se pudieron tomar un par de fotos, pero creo que es el tipo de ejemplos que uno puede mostrar como que no son exactamente los más indicados para usar drones, porque son el tipo de operaciones que salen bien, pero el día que en un momento dado, por cuenta de un ventarrón, un dron de estos le pegue al parabrisas de unos automóviles que está circulando al lado, el problema es mayúsculo. Entonces, ese es uno de los escenarios donde, digo yo, carambas, hay que tener mucha lógica a la hora de evaluar en qué y para qué quiero yo utilizar una aeronave no tripulada. Finalmente, un par de casos interesantes. Drone Hunter launches autonomously, triggered by Sky Dome to intercept, pursue, and dogfight. If the intruder won't leave, Drone Hunter hunts. Drone Hunter safely nets rogue drones, tethering them and towing them away to a designated location. Bueno, estos señores se llaman Fortem. Esa es una solución que la he visto, tuve la oportunidad de verla funcionando y efectivamente es un dron, realmente es un Matrix 600 de DJI equipado con un sistema especial y lo que hacen es que esto combinado con un sistema de detección de drones que tiene unos aplicativos de radar, permite que el dron defensor ubique al intruso y despliegue esa red que ustedes vieron para capturarlo. En un sentido tiene una ventaja muy importante y es que si el dron intruso tuviera una carga explosiva, un agente químico, biológico, cualquier cosa de esas, pues el dron que lo captura lo puede cargar y llevar hasta una zona de disposición segura. Sin embargo, es un tema de aplicaciones limitadas, pero es muy interesante el tipo de cosas a los cuales la tecnología le está dando respuesta. Y es una de las cosas que eventualmente pues, se puede llegar a presentar y manejar. Sin embargo, quiero dejarles un mensaje. Y es, creo que algunos de ustedes ya lo han visto. No hay que mirar solo al aire. ¿Sí? Ya son varios los fabricantes de este tipo de dispositivos. Este puntualmente me aceptó una galleta, pero pues bueno. ¿Sí? Pero es impresionante el paso, el ritmo al que todo este tipo de aplicaciones se vienen desarrollando y el paso al que este tipo de aplicaciones evolucionan. ¿Sí? Señores, lo que me resta es una invitación muy especial para ustedes para que en el curso podamos mirar muchos más ejemplos, detalles
y podamos entrar a fondo en muchas de las cosas que aquí hemos mencionado someramente, por limitaciones de tiempo hoy. Y no sé, Nicolás, tú dirás si tenemos tiempo, creería yo que sí, para algún par de preguntas, para algún par de inquietudes, y dentro de todo lo que hay para conocer y mirar, ustedes me excusan que no hayamos pasado por todos los temas porque son simplemente demasiados, son muchísimas opciones y cosas pasando en el mercado. Entonces, esperamos poder hacer una cobertura mucho más amplia en el próximo evento. Hola, estimado Rafael. Sí, claro que sí. Procedemos entonces con el espacio de las preguntas. Los que no tengan audio pueden escribirla en el chat que yo se la leo a Rafael o bien puedan activar los micrófonos y pues hacer la pregunta. A través del mismo chat de preguntas les estoy compartiendo entonces la información de nuestra landing page en donde pueden encontrar más información para poder participar en nuestro curso de drones que tendremos la próxima semana. Serán 4 días, es un curso de 16 horas y a ustedes por participar también les estaremos enviando información al correo electrónico que registraron para que puedan acceder a un descuento por haber participado de este webinar introductorio. Sí, correcto. En este momento estamos grabando la sesión. Esta sesión se va a subir a nuestro YouTube, a nuestra página de YouTube de Alas, para que todos puedan acceder a ellas e igual para que las personas que no pudieron estar hoy en este webinar introductorio puedan verlo, puedan empaparse, puedan tener como todos los conceptos de introducción para que puedan participar del curso sin ningún problema. Quiero, si me permite, Nicolás, voy a hacer simplemente una nota, y es que en el curso eh, vamos a tener, van a participar dos personas de la World UAV Federation, que son Daniel Campos. Daniel es uno de los instructores de drones que hay certificados en nuestro país, en Colombia, y una persona que ha tenido una enorme experiencia en aplicaciones de drones, que se llama Juan Fernando Muñoz, que también es miembro del World UAV Federation, ¿sí? Que con su experiencia nos va a mostrar, de lo poquito que vimos, un mundo enorme de posibilidades. Estimado Rafael, bueno, nos indica Alejandro Consenso, ¿cómo puedo ayudar un dron para combatir un incendio en un edificio de altura? ¿Hasta qué distancia se puede acercar y qué aplicación a futuro está prevista? Uy, carambas, en esa pregunta hay un montón de opciones. La primera, generalmente los incendios generan corrientes de aire ascendente, aire caliente subiendo. Entonces, el tema de acercar un dron, por ejemplo, a un edificio es un tema muy delicado, muy difícil. El tema de acercar un dron a un fuego forestal también debe hacerse con mucho cuidado. En ambos casos, la lectura térmica le da al piloto la indicación de la mejor forma de aproximarse. En la lectura térmica yo normalmente entre el humo y las llamas, si no tengo el panorama real de lo que está pasando a nivel físico, entonces con la lectura térmica sí puedo leer los puntos verdaderamente calientes, y primero, eso me permite elegir muy bien la forma de acercarme. En lo segundo, tuve oportunidad de ver un par de casos donde, por ejemplo, hay unos dispositivos anti, creo que se llaman ignífugos, que es lo contrario de ignición, donde, por ejemplo, desde el dron, teniendo como una especie de pequeña, eso se llama como una especie de pequeña catapulta, se lanzan este tipo de dispositivos que contienen el fuego a las zonas de mayor calor. Eso lo vi probado, creo que en la práctica no sé qué tan efectivo sea. Realmente es un tema que, por ejemplo, si estamos hablando de la contención de un edificio grande que está en llamas, tendría que haber muchos de estos para que realmente empiecen a hacer un significado, pero creo que sobre todo en incendios forestales, la gran contribución de los drones es a poder detectar efectivamente los puntos calientes de mayor impacto, y cómo estos, con ubicación precisa
geográficamente, pueden predecir el desplazamiento de las llamas y cómo pueden entonces los bomberos hacer las barreras que ellos manejan realmente, porque a veces el humo, por ejemplo, ¿sí? Nos genera una imagen que no es exactamente la del fuego en tierra o la del fuego en piso. Entonces creo que más bien por ahí son las aplicaciones más interesantes de drones al momento y la posibilidad de poder guiar después a los métodos convencionales de combatir el incendio a los puntos de mayor calor, que es los que típicamente tendrían que empezar a atacarse para resolver el incendio. Perfecto, estimado Rafael. Además nos pregunta también Luis Franco García. Los drones que se alimentan por cable necesitan tener más potencia porque el cable pesa y a mayor altura más peso y más potencia. Entiendo eso. Sí, lo que se entiende es correcto. Sin embargo, los fabricantes que hacen ese tipo de cosas, obviamente dentro del proceso, hacen el cálculo. Esencialmente, ¿dónde está la diferencia? Cuando yo estoy volando, ¿sí? Las baterías de mis drones normalmente tienen unos patrones de descarga. Esos patrones de descarga se conocen como C25, C30, C40, según el caso. Cuando yo estoy volando, el patrón de descarga de la batería trata de ser homogéneo porque la batería del dron se mantiene prácticamente estable hasta que cae finalmente. Bien, cuando estoy volando conectado, yo puedo usar todo el tiempo mi batería a máxima potencia, porque mi batería no es la que está soportando directamente la operación del dron, está principalmente operando la opción de los sensores. Entonces, lo que hace eso es que yo pueda manejar mi sistema de rotores en la tarjeta de control a máxima potencia todo el tiempo, como cuando el dron está corrigiendo un viento que lo golpea súbitamente. Entonces, en principio, esa mayor potencia que se maneja en reserva es la que me sirve para compensar el tema del peso del sistema que estoy utilizando para alimentación desde tierra. Perfecto, estimado Rafael. Otra pregunta nos la hace Paul Rodríguez. Nos indica que ¿qué tanto ha avanzado el uso de drones en la noche? Hoy en día, el problema realmente no es de los drones, es un problema mucho más de lo regulatorio. Incluso muchos de los pequeños multirotores hoy en día ya vienen codificados con luces blanca, roja, verde, con el mismo patrón que tiene establecida la aviación general. Entonces, hoy en día el uso o poder aplicar con drones es muy, digamos, perfectamente viable. La otra cosa que ayuda es que la gran mayoría de los drones hoy en día, por lo menos, utilizan al menos un par de sistemas de GPS. Entonces yo puedo estar utilizando GLONASS y puedo estar utilizando GPS o puedo estar usando Beidou y GPS o alguna otra combinación, o son sistemas que se han vuelto mucho más precisos desde el punto de vista de GPS. Desde ese punto de vista puedo anticipar muy bien la posición en donde estoy. De esa manera generar un plan de vuelo que tenga una altísima probabilidad de prevenir cualquier obstáculo en tierra. Sin embargo, conozco, por ejemplo, un par de casos, precisamente es un dron de Lituania, que incluso usa no una cámara, sino usa un LIDAR como su elemento de prevención de obstáculos. Ese LIDAR le permite a un dron ver un poste, un árbol, cualquier cosa en la noche y evadirlo. Entonces, incluso hay algunos casos donde se ha llegado a ese nivel de sofisticación. Entonces, es más un tema regulatorio hoy en día que un tema de tecnología. Perfecto, estimado Rafael. Jairo Solís nos comenta, ¿qué tan necesarios son los sistemas antidrones en seguridad? Conozco un montón de aplicaciones. Bien, por ejemplo, el uso de drones para meter determinados elementos a una cárcel, el uso de drones para meter elementos indeseados en un puerto para poder después pegarlos o adherirlos a un contenedor. Conocí un caso muy curioso, que me llamó mucho la atención, que es el de un cultivo de cannabis. Y resulta que estaban metiéndoseles con un dron a la zona de cultivo porque resulta que en el cultivo de cannabis la forma como se plantan los árboles es un secreto industrial.
Entonces, el tema de los antidrones va cada vez a coger un poco más de fuerza y un poco más de interés en términos generales. Conocí un caso donde, por ejemplo, utilizaron un dron para acercarse a un edificio donde había una audiencia judicial y desde afuera con un dispositivo de escucha lo que querían oír era lo que estaban diciendo adentro. Entonces, hay un montón de escenarios donde eso va a suceder. Sin embargo, faltan dos cosas para que eso se pueda implementar muy bien. Lo primero, la gran mayoría de los sistemas antidrones trabajan o interfiriendo el canal de control o interfiriendo la señal de GPS. Esos son los, digamos, los dos grandes escenarios en los que se usan, las dos grandes herramientas que se usan para esto. Y, por ejemplo, para poder negar la señal de GPS, en prácticamente todos nuestros países hay que hacer un ejercicio regulatorio, porque la señal de GPS no se puede interferir, como no se pueden interferir otras señales de radio. Entonces, digamos que ahí todavía hay un tema de ejercicio, como en todos, donde más se usan todavía, que es en Estados Unidos. En Estados Unidos solamente se están utilizando por ahora en entidades estatales que demuestran la justificación para el uso. Entonces, es un escenario que ya aplica en aeropuertos, que ya aplica en cárceles, que ya aplica en centrales nucleares. Por allá hubo un caso en Francia donde alguien metió un dron en una central nuclear y lo hizo solamente para demostrar que podía. Entonces ahora se permite hacer este tipo de sistema de detección en las plantas nucleares, pero muchos de nuestros grandes usuarios van a tener en esto una oportunidad de negocio muy interesante. Digamos, los integradores van a tener una oportunidad de negocio muy interesante con esto, porque muchos grandes usuarios van a encontrar vulnerabilidades explotadas a través de drones. Ok, estimado Rafael, nos pregunta Heiber Mojica, ¿en Colombia el uso de drones para la seguridad privada está limitado y regulado? Sí, en Colombia y en todos los países hay una norma normalmente dictada por la autoridad aeronáutica, la hay en México, la hay en Panamá, la hay en Perú, pero dependiendo del país hay cosas que se pueden y que no se pueden hacer. Puntualmente en el tema de seguridad, hay aplicaciones, muchas aplicaciones que se permiten y que se pueden realizar como productos comerciales, incluso dentro de lo que habíamos mencionado al comienzo del alcance visual, o sea, dentro del alcance visual. Hay otras que seguramente requerirán aprobaciones un poco más sofisticadas, pero en mi percepción, digamos que cumplir la norma no es muy difícil ni es algo muy sofisticado. Tiene sentido, porque lo que está pidiendo la norma no son cosas así como muy digamos, fuera de lugar, pero sí permite el ejercicio y el uso de drones para seguridad en muchísimos escenarios. Otra pregunta nos la realiza Renzo Carpio. Él nos indica, ¿es posible bloquear drones con señales RF? Bloquear drones con señales RF. Hay, por ejemplo, un fabricante que dice que es capaz de inhibir y meterse en el canal de control de un dron, y eso no es otra cosa que superimponer una señal de RF sobre otra, ¿sí? Sin embargo, lo que típicamente se hace es generar un jamming, ay, ahora se me fue la palabra, un bloqueo de la señal. Cuando un dron, y todos los drones comerciales lo tienen, cuando un dron pierde la señal de GPS, tiene unas rutinas de emergencia, o cuando pierde la señal de control, tiene unas rutinas de emergencia. Entonces, lo que se hace típicamente es que al bloquear una de esas dos señales, el dron entra en las rutinas de emergencia y no continúa con la misión. Por ejemplo, una de las rutinas de emergencia es return home. Entonces, cuando el dron empieza a devolverse a la posición original de GPS que tenía, incluso puede ir uno y ubicar al operador que trató de hacerle la operación no permitida con el dron. Sin embargo, el tema de meterse en la señal de RF del dron, conozco un fabricante que dice que lo hace y no lo he visto en acción, así que no, y no creo que sea tan fácil. He visto cómo se interfieren algunos drones, sí, pero interferirlos. Meterse en el control, los drones de todas maneras manejan una especie de hopping de señales, y ahora más que hace 2 o 3 años. Entonces eso hace que tratar de meterse en la señal o de hacer una captura de la señal de RF o del canal RF es un poco más difícil.
Ok, estimado Rafael. Bueno, Walter Raca nos hace más como un comentario, una opinión más personal, que él nos dice que hay muchas limitaciones a nivel regulatorio y mucha reacción de la población en cuanto al derecho a la privacidad. Por lo menos en Argentina hubo un juez que declaró inconstitucional el sistema de reconocimiento facial de sistemas de biovigilancia en Buenos Aires. La tecnología va más rápido que la burocracia legal y gubernamental. Bueno, una pregunta de Claudio Mena nos indica, el operador de Pero dron. si me das un segundo del comentario de Renzo, Renzo tiene toda la razón. Una de las cosas que yo debo tener en cuenta al planificar cualquier operación de drones es cualquier efecto que yo tenga en leyes de privacidad. Y eso es importantísimo de tener en cuenta en la planificación, porque en cada país hay algunas normas un poco diferentes, pero como bien dice Renzo, se vuelve un problema eventualmente. Ok, nos pregunta Claudio Mena, ¿el operador de dron tiene que tener un seguro por accidente? En la gran mayoría de los casos, ¿sí? El seguro es de la aeronave. El operador debe tener algún tipo de certificación o de curso aprobado dependiendo de cada país, ¿sí? Pero normalmente el seguro es sobre la aeronave, ¿sí? Y ese seguro tiene raíz en un término del derecho aeronáutico que se llama abordaje, que es lo primero que se busca cubrir, que es la posibilidad de que una aeronave no tripulada pueda golpear o pueda chocar con otra aeronave en vuelo de cualquier otro estilo. Este término a nivel general se llama abordaje o se conoce como abordaje y es como el principal factor, no el único, pero sí es el principal factor por el cual la operación de drones tiene que tener un seguro que cubra esto y en general esto va dentro de un paquete de responsabilidad civil extracontractual. Entonces sí, en prácticamente todas las operaciones comerciales está involucrado un seguro. Perfecto, estimado Rafael. Por acá nos pregunta Aldo, ¿cuál es el porcentaje de efectividad de inhibición de un dron? Uy, carambas. Esa se la, a Aldo se la quedo debiendo por una razón. La gran mayoría de los fabricantes de sistemas de inhibición son mejores o no tan buenos dependiendo de la base de datos de drones que tengan, porque ellos alimentan su sistema de detección a partir de los canales de control que anuncian los diferentes fabricantes que van a usar. Entonces te podrás imaginar que la gran mayoría de los sistemas de detección tienen las frecuencias de DJI, pero no necesariamente las de Typhoon, las de UAV, las de Autel o todo lo demás. Entonces, es en el tamaño de la base de datos de conectividad que tenga el sistema donde va a verse más efectivo. Sin embargo, aprovecho para hacer un comentario. Las contramedidas son típicamente de dos formas. Esta típico RF, que es más bien pasiva, donde estoy escuchando las señales para detectar cuál sí y cuál no es de un dron. Y hay otro modo, hay otro principio básico que es el de señal activa, que típicamente es radares en una banda especial para poder detectar objetos muy pequeños, pero sobre todo con una aplicación de software muy fina para detectarlos, para diferenciarlos, por ejemplo, de movimientos de aves. Entonces, en los sistemas activos, este factor ya no aplicaría porque la detección es prácticamente del 100% y lo que define la calidad de la solución es el filtrado de la solución para poder definir si es dron o ave. Obviamente el patrón de vuelo de un dron típicamente sería mucho más predecible que el de un ave, entonces es la forma en que puedo decir esto sí es un dron y no un ave. Ok, bueno, estimado Rafael, vamos a responder las últimas dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia de los términos dron RPAS y UAV? Eh, la diferencia está en la R y en la U. La R es para remoto y la U es para on-manned, que ahora se cambió. Miren lo que hace el tema de lenguaje. Ahora ya no se llama on-manned aerial vehicle o on-manned, sino es uncrewed. O sea, no tripulación, de no tripulación. Pero realmente ambos términos aducen a lo mismo. Depende mucho de la jerga local, pero por ejemplo, si uno mira las grandes asociaciones, Commercial UAV, ¿sí? Association,
usan el UAV. AUVSI usa la UAV. Entonces, digamos que UAVS que se está convirtiendo como en el más reconocido a nivel general. Perfecto, estimado Eduardo, Rafael, perdón. Y la última pregunta nos la hace Farid Arrieta. Él nos indica que para temas de seguridad y de prevenir el espionaje con drones, él puede engañarlos con el GPS para que se pierda la ubicación de donde está realmente. Sí, 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 sí. Es una de las formas en que se puede generar una solución de contramedidas al vuelo de un dron. Se puede bloquear e incluso se puede llegar a engañar la posición. Pero sí es uno de los temas que eventualmente se puede hacer, sí, aunque la gran mayoría de las soluciones comerciales de contramedidas lo que hacen es interferir la señal del GPS para que el dron inicie alguna de las rutinas de seguridad que puede ser elevarse, hover, return home o recorrer el camino de vuelta, cualquiera de esas. Perfecto, estimado Rafael, muchas gracias por por las respuestas. Les recordamos a todos que nosotros les estaremos enviando la información a los correos electrónicos registrados del descuento al que van a acceder por participar de este webinar el día de hoy. Además, que la grabación del mismo será subida a nuestro canal de YouTube para que los que se conectaron tarde o los que pronto no pudieron tener mucha atención en el mismo puedan volverlo a ver. Muchas gracias a todos los asistentes. Recuerden entonces que la próxima semana tendremos este excelente curso de drones en seguridad y todos están invitados con un descuento. Gracias, Rafael, por la charla y por participar del mismo. No, señor, al contrario, a todos ustedes, muy amables, muchas gracias por su atención. Esperamos haber tenido una charla dinámica interesante para todos y los invitamos a que conozcan más en el próximo curso. Gracias, Nicolás. Gracias a Tadeo. Gracias a todos ustedes. Gracias, Rafael. Muchas gracias a todos por acompañarlos. Y bueno, los esperamos hasta con un próximo webinar de alas. Y les recordamos que también el día de mañana iniciamos el curso de fundamentos de la seguridad electrónica para aquellas personas que apenas se están acercando a este grandioso mundo de la seguridad electrónica. Hasta luego para todos desde acá, desde Colombia. Feliz resto de día y que esté muy bien. Nicolás, gracias. Hasta luego.